Buenas, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Rafael Rivas en una entrega más. Bien, amigos, vamos a comenzar hablando de algo que realmente nosotros mismos a veces tenemos la culpa, o muchas veces tenemos la culpa, de las medidas que el gobierno toma, ya sean para beneficiar, o somos los responsables, la palabra, para beneficiar una situación de desarrollo, una nueva ley, pero así también somos los responsables de cuando el gobierno retrocede, pero por culpa de nosotros. Como es el caso de la ley de incentivo fronterizo. La ley de incentivo fronterizo fue la ley 2801, donde pues había las personas que se involucraban con iniciativas de empresas en esa zona, pues el gobierno mediante esa ley exoneraba los combustibles y además también en el tema de las maquinarias para el uso del proyecto. Perdón. Pero ¿qué pasa? Bueno, que unos vivos compraban una o dos tareitas de tierra por allá. Entonces adulteraban las extensiones, lo que sea. Y no era para ningún tema de un desarrollo de una empresa, de un proyecto localizado en el territorio de zona de fronterizo. Era para beneficiarse del tema de la exoneración de los combustibles y de las maquinarias o equipos. En ese sentido, el gobierno pues le llegó la información y ahora promulgó una nueva ley, la 1221 del desarrollo fronterizo, y anuló esos incentivos. ¿Te ve cómo es el tema? Esa es la situación de este país, de nosotros. Anuló los incentivos porque estaban timando al Estado. Esa es la situación de nuestro país. Después más adelante le voy a dar otro caso. Ahora, bueno, en esta misma entrega, de por qué nosotros seguimos teniendo la culpa de la variación de muchas medidas del gobierno para tratar de que se desarrolle, incentivar los esfuerzos de los ciudadanos. Pero que va, la mayoría lo que representa una retranca. Porque el gobierno no es tonto. Usted lo engaña un tiempo, pero no lo va a engañar siempre. A nadie es difícil, ni a ningún ser humano, es difícil usted engañarlo todo el tiempo. ¿Comprende? Eso es lo que pasa. Ahora ahí tenemos ya desarrollo de zona franca sin incentivo del tema del precio de los combustibles y sin incentivo de las importaciones de equipos que hacían tanto bien a las empresas, porque el tema de las empresas es facilitar la inversión. Ese es el tema. Porque cualquier empresa, y más como están los tiempos, requiere de grandes sumas de dinero. Cualquier pequeña empresa, mediana, requiere mucho dinero. Entonces, el gobierno, atendiendo esos reclamos, atendiendo esas situaciones, pues de modo consecuente, modificó la ley, creó la ley de incentivo fronterizo con estas facilidades que les he mencionado. Y entonces nosotros lo dañamos.
Pero en nosotros no fue el gobierno. El gobierno a una acción respondió con una reacción. ¿Cuál? No dejarse timar, no dejarse engañar. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero esa es la situación. Quisiera hablar y detenerme un poquito en el tema del suicidio. ¿Por qué? Bueno, porque el suicidio, fíjense un dato que le voy a dar. Aquí yo quisiera extenderme un poco, la verdad que sí. Porque la verdad que es alarmante. Miren, señores, cada 40 segundos, escúcheme bien, cada 40 segundos se suicida un ser humano en el globo terráqueo. Cada 40 segundos en la Tierra se suicida un ser humano. Es un dato alarmante. No importa que seamos 7.000 millones. Es que cada 40 segundos se quita la vida. La misma persona se quita la vida, deja de existir por voluntad, por determinación propia. Realmente es alarmante. Es alarmante. Muy alarmante. Porque nosotros el año pasado tuvimos cerca de 400 suicidios en nuestro país. Cada día se suicidó, y ahora mismo creo que andan también por la misma, aumentando, porque aquí ha habido días de 4 suicidios en nuestro país, que es mucho para 10 u 11 millones de habitantes. Regularmente, si tenemos más de 400 suicidios al año, tenemos 365 días, corresponde a un suicidio y más por día. Pero aquí ha habido días de 4 suicidios en el país. Entonces, en el 2022, el 87% de esos suicidios fueron hombres. Hombres, el 87%. Y óigame bien, entre 25 y 49 años. Tiene sentido a veces porque es la época de mayor turbulencia del hombre, que se inserta a la dinámica del trabajo y ya al llegar a los 50 años quizás visualizan, bueno, pero ¿qué he hecho? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué he logrado? Entonces hay que ver. Pero yo le indilgo ese aumento, ese flagelo de esos suicidios. El tema tiene que ver siempre el tema de educación. Tiene que ver mucho el tema de la educación. La educación es básica, porque el tema también del trastorno de la cohesión de la familia. Aquí, las madres solteras es la regla para crear los hijos. El hombre se va, el hombre la deja. El hombre, pero eso es falta, eso es un tema de educación. Por eso yo he dicho que tenemos que tratar de ver qué hacemos con nuestros niños, con nuestros adolescentes, cómo nosotros de forma urgente
tenemos que tratar de incidir en la formación y ver qué rumbo buscamos para que sean hombres de bien. Porque esta actitud de los hombres de República Dominicana desde hace mucho tiempo, de desvincularse, desligarse de la crianza de sus hijos y dejar esas madres solteras que se rompen la espina dorsal para tratar de llevarle sustento a sus hijos cada día. Pero esos muchachos se crían con faltantes, deficiencias, porque a temprana edad tienen que salir a la calle a tratar de ayudar a su mamá y conseguir el peso. ¿Y cómo lo hacen? Sin ningún tipo de reserva, haciéndolo mal hecho. Y entonces después todas esas situaciones y esas mismas inconductas, esas mismas lagunas existenciales, conjuntamente con el no haber aprovechado su tiempo para ser hombres de bien y agenciarse la forma de poder formar hogares y crear hijos y llevar el sustento a los mismos, pues caen en esas depresiones, esos trastornos de personalidad. Y entonces llega un momento en que yo pienso que para ellos ya las ilusiones no existen y sus esperanzas están dormidas. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que se desesperan y entonces no tienen salida. Ellos mismos se quitan la vida. Al margen de los problemas y los trastornos pasionales, donde mayormente esos muchachos también que no tienen educación, impera el tema, tiene mucho que ver el tema emocional. Jamás lo emocional debe superar lo racional. Pero mientras un hombre que le quitan la vida a una mujer, madre de sus hijos, que querían, pero por razones que ya hemos explicado, trastornos, bipolaridades, insatisfacciones, ¿entiende? Pues quitan la vida a un ser querido y ante el impacto y el choque de esa frustración, se quitan la vida a ellos también. Por eso el crimen pasional es una de las, aparte de los suicidios, de los trastornos mentales que sí lo tenemos. Me parece que estamos hablando de que hay de un 15 a un 20% de las personas que se quitan la vida por trastornos mentales. Pero el otro, que es el mayor, anda por ahí con lo que él le he venido explicando. Quizás yo no lo puedo explicar con la brillantez y la estelaridad que lo puede hacer un sociólogo o un psicólogo, pero sí más o menos así a grandes rasgos. Creo que lo entiendo y que quizás ustedes lo han entendido. Son mentes calamitosas, que se sienten frustradas, que se sienten que perdieron su tiempo, que no tienen futuro. Entonces ahí vienen las amarguras y las inconductas y las turbulencias en su mente. Y acaban con ese trastorno que definitivamente, ojalá que nosotros podamos seguir implementando asilos no, casas de orientaciones, porque mucha gente la necesita y que mucha gente no puede pagar. Hay otro punto que yo quiero llamar la atención. Y es el tema, señores, de la ONG. Eso es un atraco. Usted sabe que cuánto se destina el presupuesto de la nación para cubrir el tema de las ONG o el negocio. 2.389 millones de pesos. Es una locura.
Miren, hay 84 ONG. Escúcheme a mí. Hay 84 ONG que no presentaron la solicitud de la dotación de la entrega de los dineros. ¿Usted sabe por qué no la presentaron? Ya usted sabe por qué. Porque se parece que ya al no rendir, porque hay muchísimas que no rinden cuenta, le piden cuenta y no rinden cuenta, sabían que la iban a, porque tampoco sabían que la iban a suspender, y entonces no presentaron de nuevo la renovación de su asignación. Óigame bien, 84. ¿Entiende? Pero todavía, ¿usted sabe cuántos ONG quedan? 761 ONG. Perdón. 761 ONG que abarcan disque 16 áreas. ¿Entiende? Y solamente ese departamento que se encarga de eso en el gobierno, de presupuesto, solamente dejaron fuera 65. Claro, porque no presentan sus manejos de los dineros. No hay reporte anual o semestral, yo no sé cómo se hace eso. Y esas 84 que evidentemente no presentaron solicitud. Pero repito, vamos a ver si recuerdan el monto. 2.389 millones, 2.300. Miren, de esas 761 ONG, si hay 20 ONG, porque evidentemente aquí hay ONG que hacen un trabajo. Mira, ahí hay una ONG de gente que yo conozco, que ha hecho unos albergues para niñas embarazadas, que quedan embarazadas con 12 y 13 años. Y le dan ahí regularmente parece ser que sus familias la sacan de la casa. Eso sucede mucho, que se vayan de la casa. Y se quedan esas niñas deambulando por las calles. Se enteran de algo, que hay unos albergues. Y eso sí es loable. Y hay que apoyarlas. Esa sí es loable, hay que apoyarla. Pero yo tengo conocimiento, óigame bien, de una de esas que hace una labor encomiable, que está abocada a cerrar porque no le llegan las partidas como deben ser y como lo han prometido. Y tienen 15, 20, 30, 40 niñas ahí, 50 niñas, que hay que darle techo, comida, medicina, o sea, dinero, o sea, mantenerlas a las pobres muchachas hasta que den a la luz, a ver qué curso coge su vida, qué rumbo. ¿Usted me entiende? De modo que eso es una cosa espantosa. Y entonces, aquí hay que reformular muchos gastos y reorientarlo hacia las cosas que deben ser para que nosotros seamos una nación más grande, más justa y más humana. Bien, amigos, vamos a una pausa para pasar a nuestro segmento de El Foro. Bien, amigos, estamos ya en nuestro segmento de nuestro programa El Foro y vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos. Pregunta Francisco Ten de La Romana. ¿Por qué las razones Winston Churchill fue tan importante en la Segunda Guerra Mundial? Winston Churchill fue el individuo que destacó el peligro del nazismo y
generó el rearme el rearme de su país. Además, hay otro tema. Por medio del soborno, él evitó que España apoyara a Hitler. Según he leído, por medio de unos generales que estaban, parece que eventualmente por tratar de que se le diera apoyo a Hitler, y el artífice, el líder de esa hazaña de desmontar esa intención de España, de un sector de la milicia de España, mediante soborno, fue Winston Churchill. Además, déjeme decirle que quién fue el líder que generó todas las alianzas para irle de frente y ganar la Segunda Guerra Mundial. Fue Churchill, que consiguió los aliados del consenso a Rusia, China, Alemania, Estados Unidos. O sea, fue Winston Churchill. Por eso Winston Churchill se ha señalado como el muerto más grande del siglo XX. Winston Churchill. Fernando Lomas, de Oregón, Estados Unidos. ¿Qué cambiaría usted en nuestro país en estas elecciones? Que las elecciones se hagan de manera que al pueblo no le cueste tanto dinero. Que los candidatos se presenten por medios televisivos, como hacen otros países ya desarrollados, y que se generen posiciones encontradas, careos entre ellos, para que entonces usted, como ciudadano, se haga un juicio de quién considera debe gozar de su voto, del favor de su voto, o no. Esa es una situación que yo cambiaría. Dejar el tema de gastar tanto dinero en un tipo de propaganda y de campañas obsoletas. ¿Qué es un aforismo? El aforismo es un género literario, el género literario más breve que existe. Es un aforismo, una definición corta, elocuente, una frase elocuente o una definición. Eso es un aforismo. Y ahora nuestra frase a reflexión en el día de hoy es que el arte de dirigir consiste en saber cuándo hay que abandonar la batuta para no molestar a la orquesta. No se necesitan amigos que cambien cuando yo cambie y asienten cuando yo asiente. Mi sombra lo hará mucho mejor. Bien, amigos, y para concluir nuestra entrega de este día, vamos ahora a leer nuestra frase a reflexión. Y es que una circunstancia esencial de la justicia es administrarla prontamente. Hacerla esperar o diferirla es ya injusticia. Gracias por preferirnos. Buenas, hasta la próxima.